Me llamo Alejandro y, hasta aquel martes por la noche, pensaba que tenía la vida perfecta. Casado desde hacía 4 años con Marisol, una mujer extraordinaria a la que consideraba mi alma gemela, me veía como el hombre más afortunado del mundo. Nuestra rutina era cómoda y cariñosa, llena de pequeños momentos de felicidad que hacían brillar mis días. Aquella mañana, Marisol me despertó con un suave beso y una sonrisa radiante. Alejandro, tengo una sorpresa para ti, me susurró, con los ojos brillantes de emoción. Me senté en la cama, curioso, mientras ella me entregaba un pequeño paquete. Dentro había un par de zapatos de bebé. «Estoy embarazada», exclamó, y mi corazón estalló de alegría. La abracé con fuerza, con lágrimas de felicidad cayendo por mi cara. «Oh, Marisol, mi amor». «Esto es maravilloso», le contesté, besándola apasionadamente. «Vamos a ser padres». El resto del día transcurrió en un torbellino de felicidad. En el trabajo, apenas podía concentrarme, mis pensamientos volvían constantemente a Marisol y a nuestro futuro bebé. Pensaba comprar flores y su caramelo favorito de camino a casa, deseosa de celebrarlo una vez más. Por la noche, me vestí para asistir a la reunión semanal de nuestro club de lectura. Era una tradición que teníamos desde hacía años, un grupo de amigos que se reunían para hablar de libros y disfrutar de buena compañía. Estaba a punto de irme cuando sonó mi teléfono. «¿Alejandro? Soy Eduardo. Se ha cancelado la reunión. Parece que la mitad del grupo ha cogido esa gripe que anda por ahí», me informó mi amigo. Me sentí decepcionado, pero enseguida vi una oportunidad. «Gracias por avisarme, Eduardo. Espero que todos se mejoren pronto». Colgué el teléfono y sonreí para mis adentros. Ahora tenía una tarde libre inesperada para pasarla con Marisol. Quizás podríamos empezar a planificar la habitación del bebé o simplemente disfrutar de un rato juntos en el sofá. Conduje de vuelta a casa, parando en la floristería para comprar un ramo de rosas rojas, las favoritas de Marisol, y en la panadería para comprar una caja de trufas de chocolate. Mi corazón estaba ligero, lleno de amor y expectación. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que las luces estaban apagadas. Me extrañó, ya que Marisol solía llegar antes que yo. A lo mejor ha salido a comprar algo, pensé, intentando disipar una punzada de preocupación. Entré en silencio, sin querer asustarla por si estaba descansando. Entonces oí un sonido sordo procedente del piso de arriba. Se me aceleró el corazón, pero intenté calmarme. «Probablemente sea la televisión», murmuré para mis adentros. Subí las escaleras con las flores en una mano y los bombones en la otra. A medida que me acercaba a nuestra habitación, los sonidos se hacían más claros. Era la voz de Marisol, pero había algo extraño en su tono. Me detuve ante la puerta cerrada, dudando. Una parte de mí quería abrir la puerta, entrar y sorprenderla con mis regalos. Pero otra parte, una parte de la que nunca me había dado cuenta, me decía que esperara y escuchara. Fue en ese momento cuando la duda se introdujo en mi corazón por primera vez. La confianza ciega que siempre había tenido en Marisol empezó a flaquear. Sabía que debía confiar en ella, que probablemente había una explicación perfectamente inocente para lo que estuviera pasando. Pero algo dentro de mí cambió aquella noche. Me quedé de pie frente a la puerta cerrada, con las flores marchitándose en la mano y los bombones olvidados. La felicidad que había sentido aquel día parecía ahora un sueño lejano. En su lugar había una sensación de inquietud, un desasosiego que nunca antes había experimentado en mi matrimonio. Aquella noche, mientras el resto de la ciudad dormía, yo me quedé despierto, mirando al techo, con 1000 preguntas rondándome por la cabeza. ¿Qué había oído? ¿Por qué Marisol actuaba de forma extraña? Y, lo más importante, ¿qué iba a hacer a continuación? Llegó la mañana y, con ella, la decisión de seguir investigando. Quería a Marisol, confiaba en ella, pero la semilla de la duda había sido plantada. Y sabía que no tendría paz hasta que descubriera la verdad, fuera cual fuese. La tensión que se instaló aquella noche no me abandonó en los días siguientes. Intentaba actuar con normalidad con Marisol, pero una parte de mí estaba siempre alerta, observando, analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras.
Nuestros días transcurrían como una farsa bien ensayada, con sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Una semana después del incidente, decidí que había llegado el momento de actuar. Aproveché que Marisol estaba de compras y fui a la habitación que estábamos preparando para nuestro futuro hijo. Era una habitación pequeña pero acogedora, con las paredes recién pintadas en un suave tono amarillo. La cuna que con tanto cariño había montado ocupaba el centro de la habitación, esperando ansiosa a su futuro ocupante. Saqué del cajón la caja del vigilabebés que habíamos comprado hacía poco. Era un modelo moderno, con cámara de alta definición y micrófono. Perfecto para mantener a salvo a nuestro bebé, pensé irónicamente, mientras empezaba a instalarlo. Coloqué la cámara estratégicamente para que pudiera captar la mayor parte de la habitación. Conecté cuidadosamente los cables, asegurándome de que todo funcionaba correctamente. Me temblaban ligeramente las manos y sudaba más de lo habitual. No era solo el esfuerzo físico, era el peso de lo que estaba a punto de hacer. Una vez terminada la instalación, encendí el monitor receptor y lo llevé a nuestro dormitorio. La imagen era nítida y mostraba claramente la cuna vacía y los muebles que la rodeaban. Subí el volumen y me sorprendió la claridad del sonido. Incluso podía oír el suave tic-tac del reloj en la pared de la habitación del bebé. Me senté en el borde de la cama, con el monitor en las manos, y esperé. El ruido del coche de Marisol me hizo dar un respingo. Oí abrirse y cerrarse la puerta principal y sus pasos subiendo las escaleras. Escondí rápidamente el monitor bajo la almohada y fingí estar leyendo un libro. ¿Alejandro? Estoy en casa, gritó. Estoy en mi habitación, amor, respondí, intentando mantener la voz firme. Marisol entró sonriendo. Me dio un beso en la mejilla y empezó a guardar la compra. La observé atentamente, buscando algún signo de nerviosismo o culpabilidad. Pero parecía perfectamente normal, charlando sobre sus compras y sus planes para cenar. Cuando salió de la habitación, me llevé rápidamente el monitor. Durante horas, no oí nada más que los sonidos normales de la casa. Empecé a sentirme ridículo, un marido paranoico invadiendo la intimidad de su mujer embarazada. Entonces lo oí. Un sonido suave, casi imperceptible al principio. El sonido de pasos acercándose a la habitación del bebé. La puerta se abrió con un suave crujido. Diga, sonó la voz de Marisol a través del monitor. Mi corazón se acelera. ¿A quién estaba saludando? Hola, Mai, respondió una voz masculina que no reconocí. ¿Has conseguido librarte de él? Me quedé helada. Mai. Nadie llamaba así a Marisol. ¿Y quién era él? Yo. Sí, Rogelio, contestó Marisol, ahora con la voz más baja. Cree que estoy descansando. Tenemos una hora como mucho. Mi mente daba vueltas. ¿Rogelio? ¿Quién demonios era Rogelio? ¿Y por qué estaba en la habitación de nuestro futuro hijo con mi mujer? Bien, dijo Rogelio. Entonces, sobre nuestra reunión de mañana. Subí el volumen al máximo, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oírlo. Estaban planeando una cita. Mi mujer, la mujer que amaba, la madre de mi futuro hijo, planeaba una cita secreta con otro hombre. ¿En el mismo sitio de siempre?, preguntó Marisol, con la voz cargada de una intimidad que me produjo náuseas. Sí, a las 3. No llegues tarde esta vez, se rió Rogelio. Acuérdate de traer esa lencería roja. Ya sabes cómo me gusta. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La lencería roja. El conjunto que le había dado para el día de San Valentín. Iba a usarlo para otro hombre. La conversación continuó durante unos minutos, pero apenas podía procesar lo que estaba oyendo. Planes, risas, intimidades compartidas. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Cuando oí pasos que se alejaban y la puerta de la habitación del bebé que se cerraba, apagué el monitor. Me quedé allí sentada, en estado de shock, con las lágrimas corriéndome por la cara. Mi mundo se había derrumbado. La mujer que amaba, la mujer a la que confiaba mi vida, me estaba engañando. Y no solo eso,
estaba utilizando el dormitorio de nuestro futuro hijo para planear sus encuentros clandestinos. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El amor que sentía por Marisol fue sustituido por una ira fría y calculadora. Sabía que necesitaba más pruebas concretas que pudiera utilizar para enfrentarme a ella. Me sequé las lágrimas y empecé a planear. Mañana, a las 3 de la tarde, descubriría toda la verdad. Y entonces, solo entonces, decidiría qué hacer a continuación. Aquella noche fue la más larga de mi vida. No pude pegar ojo y me revolví en la cama junto a Marisol, que dormía plácidamente. ¿Cómo podía dormir tan tranquila mientras yo destrozaba nuestra vida juntos? Por la mañana, fingí ir a trabajar como de costumbre. Besé a Marisol en la mejilla, forcé una sonrisa y salí. Pero en lugar de ir a la oficina, aparqué a unas manzanas de casa y esperé. A las 14:30 vi salir a Marisol con una bolsa pequeña. Se me estrujó el corazón al reconocer la bolsa, era un regalo que le había hecho por nuestro último aniversario. La seguí discretamente hasta un hotel del centro de la ciudad. Entró con confianza, como si ya conociera el lugar. Yo también esperé unos minutos antes de entrar. En el mostrador, enseñé mi DNI y dije que mi mujer acababa de llegar. La recepcionista, sin sospechar nada, me dijo el número de habitación. Subí corriendo las escaleras con el corazón en la boca. Me detuve frente a la habitación 302 y me temblaba la mano al coger el picaporte. Por un momento dudé. ¿Realmente quería ver lo que ocurría allí dentro? Pero sabía que tenía que afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Giré el picaporte lentamente, agradeciendo en silencio que no estuviera cerrado con llave. Abrí la puerta apenas un resquicio, lo suficiente para ver y oír lo que ocurría dentro. La escena que se desarrolló ante mis ojos quedará grabada para siempre en mi memoria. Marisol estaba allí, con la lencería roja que le había regalado. En sus brazos había un hombre al que nunca había visto, Rogelio, supuse. Se besaron apasionadamente, ajenos a mi presencia. «Ay, Rogelio», susurró Marisol entre besos, «he echado tanto de menos esto». «Yo también, mi amor», respondió Rogelio, sus manos explorando el cuerpo de mi mujer. «¿Cómo está el bebé?» Se me heló la sangre. Estaban hablando de nuestro hijo, el bebé que yo creía mío. «Vale», respondió Marisol, riendo, «Alejandro está tan emocionado. Poco sabe él». Se rieron juntos, y cada carcajada fue como una puñalada en mi corazón. Me quedé allí, paralizado, mirando cómo se entregaban el uno al otro en la cama. La cama donde yacía mi mujer con otro hombre estaba cubierta de pétalos de rosa, otro detalle que me recordaba todos los momentos románticos que compartimos y que ahora parecían una cruel farsa. No sé cuánto tiempo permanecí allí, observando en silencio, torturándome con cada gemido, cada caricia que intercambiaban. Una parte de mí quería irrumpir en la habitación, enfrentarme a ellos, gritarles todo mi dolor y mi rabia. Pero otra parte, una parte fría y calculadora que no sabía que existía en mí, me mantuvo quieta. Finalmente, cuando no pude soportarlo más, cerré la puerta en silencio y me marché. Bajé las escaleras en trance, ignorando las miradas curiosas del personal del hotel. Salí a la calle, el sol de la tarde parecía burlarse de la oscuridad que se apoderaba de mi corazón. Volví al coche y me quedé sentado, mirando a la nada. Las imágenes de lo que había presenciado se repetían en mi mente. Marisol, mi esposa, la mujer a la que amaba más que a nada, en brazos de otro hombre. Riéndose de mí, burlándose de mi confianza, de mi devoción. Fue en ese momento, sentado solo en mi coche, cuando tomé una decisión. No podía seguir así. Yo no sería el marido idiota, engañado y ridiculizado. No, tenía que hacer algo. Algo que les hiciera pagar por cada momento de traición, por cada mentira, por cada risa a mi costa. Arranqué el coche y conduje hasta casa. Mi mente bullía de ideas, los planes se formaban rápidamente. Ya tenía las pruebas que necesitaba. El siguiente paso sería enfrentarme a ellos, pero no de cualquier manera. No, lo haría a mi manera, en mi tiempo libre. Llegué a casa y me fui directamente a la oficina.
Encendí el ordenador y empecé a investigar y a planificar. Pasaron las horas y, cuando oí llegar a Marisol, ya tenía un plan preparado. Alejandro llamó desde el salón. ¿Estás en casa? En la oficina, cariño, respondí, sorprendido por la tranquilidad de mi propia voz. Ella apareció en la puerta, sonriendo como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal el día?, preguntó, inclinándose para besarme. Forcé una sonrisa. Productivo, respondí, muy productivo. No tenía ni idea de cuánto. Los días siguientes fueron una prueba para mis dotes interpretativas. Mantuve una fachada de normalidad, fingiendo que nada había cambiado, mientras por dentro hervía de rabia y planeaba mi venganza. El jueves, una semana después de mi descubrimiento, puse en marcha mi plan. Por la mañana, llamé a Marisol al trabajo. Cariño, ¿podemos tener una cena especial esta noche? Tengo una sorpresa para ti, le dije, con voz alegre y cariñosa. Por supuesto, amor. ¡Qué idea tan maravillosa!, respondió Marisol, con una voz llena de falsa dulzura. Entonces hice 2 llamadas más. La primera fue a Rogelio, presentándome como compañero de trabajo de Marisol e invitándole a una fiesta sorpresa en nuestra casa. La segunda a Cristina, esposa de Rogelio y mejor amiga de Marisol, con la misma invitación. Por la noche, preparé la mesa con esmero, nuestra mejor vajilla, copas de cristal, velas encendidas. Cuando llegó Marisol, sus ojos se iluminaron de sorpresa. Alejandro, esto es precioso, exclamó, abrazándome. ¿A qué se debe? Ya lo verás, respondí misteriosamente. ¿Por qué no te preparas? Vienen invitados. Me miró desconcertada, pero subió a cambiarse. Unos minutos después, sonó el timbre. Era Rogelio. Buenas noches, le saludé cordialmente. Pase, por favor. Parecía confuso, claramente no esperaba verme. Antes de que pudiera decir nada, Marisol bajó las escaleras. Rogelio, balbuceó, con la cara descolorida. ¿Qué haces aquí? Justo en ese momento, volvió a sonar el timbre. Abrí la puerta a Cristina, que entró sonriendo, pero su sonrisa desapareció al ver la escena que tenía delante. Por favor, sentaos todos, dije indicando la mesa del comedor. Tenemos mucho de qué hablar. El silencio que siguió fue palpable. Marisol me miró a mí, a Rogelio y luego a Cristina, con una mezcla de miedo y confusión. Rogelio parecía un animal acorralado, mientras que Cristina nos observaba con una expresión extrañamente tranquila. Bueno, empecé, tomando asiento en la cabecera de la mesa, imagino que todos os preguntaréis qué está pasando aquí. Nadie contestó. Continué. Hace una semana descubrí algo interesante. Mi amada esposa, miré directamente a Marisol, que palideció aún más, ha mantenido una relación extramatrimonial con Rogelio. Cristina dejó escapar un suspiro, pero no pareció sorprendida. Rogelio empezó a murmurar algo, pero le interrumpí con un gesto. No te preocupes, Rogelio. No pretendo montar una escena. De hecho, tengo curiosidad por saber más sobre este acuerdo. Marisol por fin encontró la voz. Alejandro, puedo explicarte. La corté. ¿Explicar qué, exactamente, la corté? ¿Cómo has estado usando la habitación de nuestro futuro hijo para planear tus citas? ¿Cómo te ríes de mí a mis espaldas? ¿O tal vez cómo te pones la lencería que te regalé en tus citas con él? Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Marisol. Rogelio parecía querer desaparecer en su silla. ¿Y tú, Cristina?, me volví hacia ella. ¿Desde cuándo lo sabes? Cristina suspiró profundamente antes de responder, desde el principio, Alejandro. De hecho, yo, lo apruebo. Me quedé momentáneamente sin habla. ¿Lo apruebas?, repetí incrédulo. Sí, respondió con calma. Verás, Alejandro, los 4 formamos parte de un club. Un club de intercambio. La revelación me cayó como una bomba. Miré a Marisol, que ahora sollozaba abiertamente, y luego a Rogelio, que por fin había encontrado el valor para hablar. Es verdad, me confirmó.
Empezó hace un año. No, no queríamos hacer daño a nadie. Me reí amargamente. ¿No querías hacer daño a nadie? ¿Y qué creíais exactamente que pasaría cuando me enterara? Nunca pretendimos que te enteraras, susurró Marisol entre sollozos. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Miré a cada uno de ellos, sintiendo una mezcla de rabia, dolor y asco. Eran las personas en las que más confiaba en el mundo y me habían traicionado de la peor manera posible. Bueno, dije finalmente, poniéndome en pie, no creo que tengamos nada más que discutir aquí. Marisol, te quiero fuera de esta casa para mañana. Rogelio, Cristina, no quiero volver a veros. Caminé hacia la puerta y la abrí. Se acabó la fiesta. Fuera. Uno a uno, se levantaron y se fueron. Marisol fue la última y se detuvo en la puerta para mirarme por última vez. Alejandro, por favor, empezó. No, la interrumpí. Se acabó, Marisol. Se acabó. Cerré la puerta tras ella y me apoyé en ella, dejando caer finalmente las lágrimas. El enfrentamiento había terminado, pero sabía que solo era el principio. La verdadera venganza estaba aún por llegar. Tras el enfrentamiento, pasé la noche en la cama, con la mente convertida en un torbellino de emociones y pensamientos oscuros. Ira, dolor y sed de venganza se mezclaban para formar un cóctel tóxico que amenazaba con consumirme por completo. Fue durante esas interminables horas cuando tomé una decisión: pagarían por lo que habían hecho, y lo pagarían caro. A la mañana siguiente, con profundas ojeras y una férrea determinación, empecé a poner en marcha mi plan. Primero, llamé por teléfono. ¿López? Soy yo, Alejandro. ¿Recuerdas el favor que me debías? Es hora de devolvértelo. López era un conocido de la universidad, alguien a quien había ayudado a salir de una situación complicada años atrás. Tenía conexiones en los bajos fondos que podrían ser útiles ahora. Claro, compañero. ¿Qué necesitas?, respondió López, con la voz cargada de cautela. Necesito que me consigas algo. Algo que pueda incapacitar a algunas personas temporalmente. Sin efectos permanentes, ¿entiendes? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ya veo. Puedo arreglarlo. ¿Cuándo lo necesitas? Lo antes posible, respondí. ¿Y López? Discreción absoluta. Puedes contar conmigo, Alejandro. Colgué el teléfono, sintiendo que me invadía una extraña calma. El siguiente paso era preparar la escena. Me pasé el día limpiando meticulosamente la casa, eliminando cualquier rastro de Marisol. Su ropa, sus objetos personales, todo fue empaquetado y guardado en el garaje. Luego fui a una licorería y compré varias botellas de vino caro, el preferido de Marisol. De vuelta a casa, preparé 4 copas de cristal y las coloqué cuidadosamente sobre la mesa del salón. Junto a ellas coloqué las botellas de vino. Todo estaba listo. A última hora de la tarde, López apareció con una botellita. Aquí tienes, Alejandro. Unas gotas de esto y estarán fuera de combate durante horas. Sin efectos secundarios, como pediste. Le di las gracias a López y le despedí rápidamente. Con la botella en la mano, me dirigí al salón. Con cuidado, añadí unas gotas de líquido a 3 de los 4 vasos. Con todo listo, hice 3 llamadas más. Dejé el mismo mensaje a Marisol, Rogelio y Cristina. Tenemos que hablar. Ven a mi casa a las 8 de la tarde. Es importante. Las horas pasaban mientras esperaba. A las 19:55 oí los primeros golpes en la puerta. Era Cristina, nerviosa pero decidida. Adelante, dijo fríamente, indicando la habitación. Unos minutos después llegó Rogelio, seguido de cerca por Marisol. Los 3 se sentaron en el sofá, mirándome con una mezcla de miedo y curiosidad. Gracias por venir, empecé, mi voz sorprendentemente calmada. He pensado mucho sobre nuestra situación. Y he llegado a la conclusión de que necesitamos un cierre apropiado. Me acerqué a la mesa donde estaban los vasos. Un brindis,
dije, entregándoles un vaso a cada uno y cogiendo el único sin sustancia para mí. Por la honestidad. Vacilantes, levantaron sus copas. Observé atentamente cómo bebían, sintiendo una oscura satisfacción cuando el líquido desaparecía. Ahora, dije, volviendo a dejar mi vaso sin tocar sobre la mesa, podemos tener una conversación de verdad. Pasaron los minutos y pronto empezaron a notarse los efectos de la sustancia. Sus ojos se volvieron pesados, sus palabras arrastradas. Uno a uno, sucumbieron al sueño, cayendo inconscientes en el sofá. Me quedé mirándolos un momento, con una mezcla de emociones consumiéndome. Una parte de mí quería gritar, llorar, descargar toda mi ira sobre sus cuerpos dormidos. Pero otra parte, la parte fría y calculadora que había tomado el control, sabía que era hora de actuar. Cogí el teléfono e hice una última llamada. ¿López? Estoy listo. Trae a tus hombres. Mientras esperaba, miré a las 3 figuras inconscientes que tenía delante. Marisol, la mujer a la que amaba más que a nada, que esperaba un hijo mío. Rogelio, el hombre que había destruido mi matrimonio. Y Cristina, la amiga que había traicionado mi confianza. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. El ruido de los neumáticos en la entrada anunció la llegada de López y sus hombres. Abrí la puerta y los conduje en silencio a la habitación donde yacían inconscientes Marisol, Rogelio y Cristina. ¿Sois vosotros 3?, preguntó López, con voz ronca. Asentí, sintiendo que me envolvía una extraña calma. Sí. Recuerda, ningún daño permanente. López hizo un gesto a sus hombres, que empezaron a levantar los cuerpos inertes. Vi cómo se llevaban a Cristina y Rogelio, sintiendo una punzada de remordimiento rápidamente sofocada por la rabia que aún hervía en mi pecho. Antes de que se llevaran a Marisol, les pedí un momento. Me arrodillé a su lado y miré su rostro sereno. Por un momento, vi a la mujer de la que me había enamorado, la madre de mi hijo nonato. Pero la imagen de ella en brazos de Rogelio invadió mi mente, endureciéndome el corazón. Adiós, Marisol, murmuré, tocando ligeramente su vientre. Cuídate de él. López me miró interrogante, pero no dijo nada mientras sus hombres se llevaban a Marisol. Nos quedamos solos en la habitación, con un gran silencio entre nosotros. ¿Y ahora qué?, preguntó López. Ahora, respondí, con voz firme, pasemos a la segunda parte del plan. Nos dirigimos al garaje, donde López abrió las puertas de una furgoneta sin matrícula. Dentro, vi que Rogelio empezaba a moverse, los efectos de la droga disminuían más rápidamente en él. Este primero, le dije a López. Con la ayuda de sus hombres, sacamos a Rogelio de la furgoneta y lo llevamos a la casa. En el sótano, lo atamos fuertemente a una silla. Cuando Rogelio abrió por fin los ojos, me encontró sentado frente a él, con una fría sonrisa en los labios. Bienvenido, Rogelio, le dije con calma. Parpadeó confuso, intentando concentrarse. ¿Alejandro? ¿Qué pasa? Justicia, respondí simplemente. Entonces, sin previo aviso, descargué toda mi ira en un violento puñetazo en su cara. Rogelio gritó de dolor y sorpresa. Por favor, Alejandro. Puedo explicártelo. Explicar, gruñí, golpeándolo de nuevo. ¿Explicar cómo te acostaste con mi mujer? ¿Cómo te reíste de mí a mis espaldas? Cada palabra iba acompañada de un nuevo golpe. Me dolían los puños, pero el dolor era insignificante comparado con la satisfacción que sentía. El bebé, jadeé entre golpes. ¿Sabías que podía ser tuyo? Rogelio, sangrando y llorando, sacudió la cabeza frenéticamente. No. Lo juro, siempre usamos protección. Es tu bebé, Alejandro. Me detuve, con la respiración agitada. Una parte de mí quería continuar, descargar todo mi dolor en él. Pero sabía que no podía ir demasiado lejos. López, llamé, llévatelo. López y sus hombres desataron a Rogelio y lo sacaron a rastras. Me quedé solo en el sótano, mirándome las manos magulladas, sintiendo una mezcla de horror y satisfacción por lo que había hecho.
Subí las escaleras lentamente, cada peldaño cargado con el peso de mis actos. En el salón, encontré a López esperándome. «Está hecho», me dijo. «Ahora están de camino a México». Asentí, incapaz de hablar. «¿Qué quieres que hagamos con ellos allí?», preguntó López. Dudé un momento antes de responder: «Dáselos a una facultad de medicina. Que sirvan para algo». López enarcó las cejas, pero no preguntó. «¿Y la embarazada?». «Déjala en el hospital», respondí. «Asegúrate de que ella y el bebé están bien». López asintió y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se volvió hacia mí por última vez. «¿Estás seguro de que quieres seguir con esto, Alejandro?». Le miré, con los ojos duros como la piedra. «Absoluto». Cuando la puerta se cerró tras López, me desplomé en el sofá. La adrenalina empezaba a desaparecer, dejándome exhausto y vacío. Miré alrededor de la habitación, los rastros de la vida que había compartido con Marisol. La venganza estaba en marcha, pero sabía que esto era solo el principio. La verdadera prueba llegaría en los días, semanas y meses siguientes. ¿Cómo asumiría las consecuencias de mis actos? ¿Cómo seguiría adelante? Pero en ese momento, sentada sola en la silenciosa habitación, supe una cosa con certeza: no había vuelta atrás. Los días que siguieron a mi venganza fueron un borrón de emociones encontradas y decisiones difíciles. La repentina ausencia de Marisol, Rogelio y Cristina no pasó desapercibida. Familiares y amigos llamaban constantemente, preocupados por su desaparición. Mantuve la fachada de marido preocupado, informando a todos de que Marisol había decidido hacer un viaje para reunirse antes de que naciera el bebé. En cuanto a Rogelio y Cristina, me limité a decir que no sabía dónde estaban. 2 semanas después del incidente, recibí una llamada de López. «Ya está hecho», dijo simplemente. «La mujer está en un hospital de México. Los otros 2 nacieron según lo acordado». Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la voz firme. «¿Y el bebé?». «Ella está bien. La están cuidando». Le di las gracias a López y colgué. Por fin empezaba a darme cuenta de lo que había hecho. Al día siguiente, fui al hospital donde estaba Marisol. Utilicé mis contactos para conseguir una cita con el médico que la atendía, sin que ella supiera que yo estaba allí. «Señor González», me saludó el médico, «su mujer está bien, al igual que el bebé. Pero está muy confusa y asustada. No recuerda cómo llegó aquí». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. «Doctor, necesito que haga una prueba de ADN. Quiero confirmar la paternidad del bebé». El médico pareció sorprendido, pero accedió. Unos días más tarde, recibí los resultados: el bebé era realmente mi hijo. Con esta confirmación, tomé la decisión definitiva. Volví al hospital y esta vez entré en la habitación de Marisol. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. «Alejandro». «¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado?». Me senté a su lado, manteniendo una expresión neutra. «Marisol, tenemos que hablar». Durante los minutos siguientes, le conté una versión editada de los hechos. Le dije que me había enterado de su traición y que ella, en un momento de desesperación, había huido a México. Le expliqué que el bebé era mío y que por eso la había encontrado. «¿Y ahora qué?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «Ahora nos divorciamos. Te quedarás con la casa y recibirás ayuda económica para criar a nuestro hijo. Pero hay una condición: no puedes tener ninguna relación sentimental hasta que nuestro hijo tenga 10 años». Marisol me miró, sorprendida. «¿Pero, por qué?». «Porque quiero que nuestro hijo tenga estabilidad», respondí fríamente. «Y porque esta es mi condición para no revelar la verdad sobre tu traición a todos los que conocemos». Bajó la cabeza, derrotada. «¿Y Rogelio? ¿Cristina?». «Han desaparecido», dijo simplemente. «Nadie sabe dónde están». En los meses siguientes, cumplí mi palabra. Ayudé a Marisol a volver a casa, me ocupé de todos los preparativos para el nacimiento del bebé e inicié los trámites del divorcio. Cuando nació nuestro hijo, yo estaba allí, en el hospital.
Sostuve a ese pequeño ser en mis brazos y sentí una oleada de amor y protección que nunca antes había experimentado. En ese momento, me prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara, sería el mejor padre posible para él. Pasaron los años. Mantuve las distancias con Marisol, interactuando solo lo necesario para el bienestar de nuestro hijo. Dediqué toda mi energía a criarlo, decidido a darle el amor y la estabilidad que no había tenido en mi propio matrimonio. En cuanto a Rogelio y Cristina, nunca volví a saber de ellos. A veces, en momentos de debilidad, me preguntaba por su suerte. Pero entonces miraba a mi hijo y recordaba por qué había hecho lo que hice. La venganza que planeé y llevé a cabo cambió mi vida para siempre. Perdí mucho, es cierto, pero también gané una nueva perspectiva. Aprendí sobre la profundidad de mi propia oscuridad, pero también sobre mi capacidad de amar incondicionalmente. Hoy, años después, miro atrás y veo a un hombre diferente. Un hombre que cometió errores terribles, pero que encontró la redención en el amor de su hijo. La venganza puede haber sido calculada, pero las consecuencias, bueno, esas estaban más allá de cualquier cálculo que pudiera haber hecho.